Ángelo o Ángel, debe ser. Ya, muy bien, excelente, chicos. Yonmi, Brigitte, Benjamín, Anthony, María. Bien, chicos, ¿qué tal? Ya, ahora sí, pues chicos, ahora sí los puedo ver, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien, la verdad. Espero que hayan pasado bien también ese feriado el día de ayer, ¿no? Espero que, bueno, pues hayan pasado bien en familia, ¿no? ¿Qué le habrán pedido, pues, ahí a Santa Rosa, ¿no? ¿Qué le habrán pedido, chicos? Pasar de año, aprobar el examen de historia, que está recontra difícil, ¿no? Que está recontra difícil el examen de historia, chicos. Ahorita voy a hacer un repaso, si no todos van a salir jalados. Así que atentos, ¿ya? ¿Qué le habrán pues pedido a Santa Rosita de Lima? A ver, bueno, chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver un tema de historia universal y un tema de historia del Perú. Ya, el tema de historia universal es sencillísimo, rapidísimo, lo vamos a estudiar, ya, y vamos a ver también el tema de historia del Perú, que es la continuación de lo que se llamó erróneamente gobierno revolucionario, que ya vimos que de revolución no tuvo nada, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo y profundizando eso. Ya, muy bien. A ver, bueno, los demás chicos, por favor, a ver, prendámonos las camaritas, chicos, no tengan vergüenza, ¿ya? No hay problema, muy bien, ya, ahora sí, pues chicos, ahora sí. El día de hoy vamos a hablar acerca del fin de la Unión Soviética y de la guerra de Chechenia. Chechenia, ¿ya? Con talentos desarrollaba ese tema también y los chicos me decían, profesor, ¿qué es eso? ¿Qué es Chechenia? ¿Qué es Chechenia? Un nombre medio raro, ¿no? Bueno, vamos a enterarnos el día de hoy un poquito más. Yo no sé cómo puedo compartir pantalla, pero verlos a ustedes también, no puedo verlos. A ver, ¿cómo se haría esto? No puedo verlos a ustedes. A ver, ya, a ver, vamos por acá, ¿ya? A ver, un minutito, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, chicos, ¿qué tal? Bueno, así nomás tendremos que exponer el día de hoy, no puedo verlos, ¿ya? Bien, solo por momentos. A ver, chicos, entonces, Chechenia es un país ubicado en la parte norte de Rusia. Pero ojo, acá ya no vamos a hablar de la Unión Soviética. Acá vamos a hablar de la Federación Rusa. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Federación Rusa, chicos? ¿Cómo se llama el actual presidente de la Federación Rusa? Biden. ¿Cómo se llama, chicos? Donald Trump. ¿Cómo se llama? A ver, el actual presidente de la Federación Rusa. Ahí está, Gabriel. Así es. A ver, los demás, chicos, ¿cómo se llama? Vladimir, ahí está, Vladimir Putin, ¿ya? Cuidado con decir Putina, no es Putin, es Putin, ¿ya? Vladimir Putin, ¿ya? Muy bien. Vladimir Putin, ¿ya? El actual presidente de la Federación Rusa, acá vamos a ver su participación de ese personaje. Muy bien, mira, la Unión Soviética, muchachos, se disolvió en el año 91. Ya te dije, la Unión Soviética es el primer estado de obreros y de campesinos. Por primera vez en la historia, pues obreros y campesinos pasaban a dirigir el Estado, un Estado. Nunca antes había pasado, ahora sí, muchachos. Pero la Unión Soviética se va a disolver, chicos, se quebró la Unión Soviética. Se va a dividir. Adiós Unión Soviética, adiós Estado obrero campesino. Muchos se preguntarán por qué, ahorita lo vamos a ver. Pero déjame decirte algo. Cuando la Unión Soviética se disolvió, ¿ya? Cuando la Unión Soviética se disolvió, el presidente era Mikhail Gorbachev, ¿ya? Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev hizo un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito, muchachos? Es cuando van casa por casa preguntando la voluntad del pueblo. Fueron casa por casa preguntando si querían disolver, si estaban de acuerdo o no con la disolución de la Unión Soviética. Te pregunto yo a ti, ¿qué crees que dijo la población? La población, los soviéticos, ¿querían o no la disolución de la Unión Soviética? Ahora te pregunto, ¿tú qué crees? A ver.
A ver, chicos. Luis Ángel me dice, no, profesor, ¿cómo cree? Alejandra, no. Por ahí me mueven la cabecita, profesor, ¿no? Ya. Bien, ¿cómo se comprueba esto? Muy fácil. Mira, el 90% de soviéticos en el censo, en el plebiscito, ¿sabes qué le dijo a Gorbachov? El 90% de soviéticos le dijo, no quiero, no estoy de acuerdo con la disolución de la Unión Soviética. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué la población no quería la disolución de la Unión Soviética? ¿Qué tenía de bueno la Unión Soviética? Mira, es muy fácil. No es que tenga algo de bueno, ¿ah? O no es que haya sido todo malo, ¿ah? Mira, vamos a ver. La Unión Soviética tenía un sistema educativo muy bueno, muy elevado. En la Unión Soviética, pues, se superaron una serie de problemas que hoy está presente. Por ejemplo, el desempleo. ¿Ya? Si a ti te preguntan alguna vez por qué hay muchos ambulantes en el Perú, ¿por qué crees que hay muchos ambulantes en el Perú? ¿Mm? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué hay muchos ambulantes? A ver. Por el desempleo, pues. O sea, el desempleo, ¿qué genera? Que la gente, pues chicos, trabaje en algún lugar para vivir, pues. Si es que no trabaja, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que le queda, ¿no? Muchos lo que hacen, ¿no? Robar, ¿no? Entonces, algunos, pues, con mayor valores, algunas personas con mejores valores, con mejores principios, se dedican a vender en la calle. Son ambulantes. Y trabajan de ambulantes, no porque quieran, sino por el desempleo. En la Unión Soviética no había ni un solo soviético desempleado. Profesor, usted me está engañando, ¿eh? No, no había ni uno solo. Ni un solo soviético que era desempleado. ¿Por qué? Porque había un sistema de empleo. Tú eres ahora, por ejemplo, Diego, por ejemplo, quiere ser, pues, ingeniero electrónico, supongamos, ¿no? O ingeniero de sistemas, de repente, ¿no? Diego Tenorio, pues, quiere ser ingeniero de sistemas, acaba su carrera en la uni, hace su tesis, le dan el título con honores, supongamos, no solo supongamos, ¿no? Muy bien. Y sale a la calle y quiere conseguir empleo. Va a tocar la puerta de una empresa, este es mi currículum, acá está mi carrera, me gradué con honores. ¿Qué es lo primero que le pide una empresa? A ver, ¿Si tiene familia? no, familia no, eso es secundario, ¿no? A ver, Rosa, dime, ¿qué es lo primero que te pide una empresa? Ya, aparte de tu currículum, antecedentes, aparte de eso, ¿qué es lo primero que te piden? Así es, Alejandra, te piden experiencia laboral. Lo primero que te piden es mínimo un año de experiencia laboral. Entonces muchos se preguntan, ¿pero cómo te pueden pedir experiencia laboral si es que recién acabas tu carrera? O sea, ¿cómo vas a tener experiencia laboral? Pues es imposible, pues. No, es imposible. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que eso lo hacen a propósito. ¿Cómo así? Si no tienes experiencia laboral y no contratan tan fácilmente a las personas, quiere decir que hay muchos desempleados. Y al haber muchos desempleados, ¿no? Los sueldos bajan, los salarios bajan, porque hay mucha demanda de trabajo y los que ofertan el trabajo, pues se dan la gana de pagar a veces sueldos mínimos, ¿no? Y un profesional, pues no debe ganar, ningún profesional debe ganar sueldo mínimo, porque la inversión en una universidad es alta. Entonces, el hecho de que te pidan experiencia laboral no quiere decir que lo hagan porque sean, pues, poco inteligentes, sino que tiene una intencionalidad, pues, económica. Que al pedirte experiencia saben, pues, que vas a estar desesperado por conseguir un trabajo y que van a poder pagar también menos sueldo, menos salario. Ahí está la maña, pues ahí está la jugadita. ¿Te das cuenta, no? Ahí está, pues, ese arma de doble filo. Ahí está eso. En la Unión Soviética, pues, no había desempleo. Porque los estudiantes, en primer lugar, todos recibían obligatoriamente educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. Todos. Todos estudiaban hasta su secundaria.
Los que querían ser profesionales, bueno, todos los que quieren ser profesionales, absolutamente todos los que les interesa estudiar algo, tienen acceso a las universidades. A cualquier universidad no. Los mejores, obviamente, pues ¿a dónde van a ir? ¿A las peores o a las mejores universidades? A las mejores universidades. Los intermedios, y los que están en un nivel académico bajo, a universidades bajas. Los que salen de las mejores universidades tenían ingreso directo a puestos públicos, es decir, a trabajar para el Estado. Los demás ingresaban como técnicos a las industrias y los que no estudiaban ingresaban pues como obreros o si no se profesionalizaban y asumían puestos de técnico. Es decir, no había desempleo y absolutamente todos tenían educación. Acá no, pues. Acá muchos, pues, ¿cuántos analfabetos deben haber en el Perú, no? ¿Cuánta gente que postula, pues? Te doy un caso nada más. A San Marcos, el último examen presencial, postularon 17.000 personas. 17.000 personas. ¿Te imaginas? 17.000. ¿Cuántos crees que ingresaron? ¿Cuántos crees que ingresaron en ese examen de admisión? ¿Mm? 10, no, tampoco seas malo, pues, tampoco seas malo. Ya. Así es, así es. Ahí alguien me dio la 5, no, pues Paola, tampoco. Ingresaron 1.000, es decir, 16.000 personas se quedaron sin estudiar. Mira el nivel de competencia, es decir, de cada 10 personas, 9 no ingresaban, solo ingresaba uno. Mira el nivel de competencia de San Marcos. ¿Eh? Pero ¿qué pasa con esos chicos que no ingresan a universidades? O se van a universidades privadas, donde no te piden examen de admisión, o se dedican a trabajar simplemente como obreros. Tú vas a San Marcos, si tú algún día vas a postular a San Marcos, ¿no? Si algún día vas a postular a San Marcos, ¿no? Supongo que acá la mayoría quiere ser sanmarquino de la UNI, supongo, ¿no? Por algo están en colegio, pues, de colegio tales, ¿no? O de la Villarreal, o de una universidad, pues, de repente, ya, una particular, la católica será, pues, ¿no? Postularán a una beca a la católica, o a la San Ignacio de Loyola, o a la Universidad de Lima con una beca de repente, ¿no? O si quieren dedicarse al arte, ya, pues son otras cosas, ¿no? Pero bueno, mira, tú cuando postulas estos exámenes de admisión de estas grandes universidades muy competitivas, las universidades particulares están afuera. Afuera de San Marcos está el estante de la César Vallejo, de la Autónoma, de la Wiener, etc. ¿Y sabes qué te dicen? Te dicen lo siguiente. Si tú vas con tu carnet de admisión de San Marcos a inscribirte a la Vallejo, tienes ingreso directo. No tiene, o sea, todos los que no ingresan a San Marcos le dan ingreso directo a las universidades como César Vallejo, por ejemplo. Es decir, en el Perú, por ejemplo, la gran competitividad hace que un gran porcentaje de estudiantes se quede sin estudiar. Se quede sin estudiar, ¿ya? Chicos, prendan su cámara, a ver, por ahí están apagando. ¿Ya? Entonces, en la Unión Soviética, por ejemplo, no había eso. La diferencia era enorme, pues, era enorme. Hay muchas cosas que comparar. El nivel educativo soviético era muy elevado. Los problemas matemáticos más complicados no vienen de Estados Unidos, no viene de China ni de Japón. ¿De dónde crees que viene? De Rusia, de la Unión Soviética. Si todos tienen trabajo, todos tienen oportunidad de estudiar, y hay un alto nivel educativo, hay un alto sistema de salud, ¿cómo crees que la gente va a querer, pues, disolver la Unión Soviética? No, el 90% de soviéticos no quiso, pero Gorbachev, desconociendo la voluntad de las personas, disolvió la Unión Soviética y formó la Federación Rusa, donde va a gobernar Boris Yeltsin, y después va a entrar a gobernar, pues, este personaje, Vladimir Putin. No, va a entrar a gobernar Vladimir Putin. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Unión Soviética se disuelve, y con la disolución de la Unión Soviética, ¿qué se acabó? ¿Qué se acabó cuando se disuelve la Unión Soviética? A ver, ¿qué se acabó? A ver, la guerra que nunca estalló, ¿cómo se llama? La guerra que nunca comenzó entre la Unión Soviética y Estados Unidos, chicos, ¿cómo se llama?
La guerra, así es. Muy bien, Alejandra Sandro. La Guerra Fría se acabó. ¿Quién ganó? Los Estados Unidos. Ganó los Estados Unidos cuando Gorbachev disolvió la Unión Soviética a costa y desconociendo la voluntad del pueblo soviético. O sea, fue una rendición prácticamente de la Unión Soviética, se rindió. Ya, bueno. Gorbachev desconoce eso y se disuelve y se forma la Federación Rusa. A partir de ahí, desde ese entonces, 1991 en adelante, Estados Unidos se posiciona como el único país en controlar el mundo. Ya no tiene su más grande competidor, pero aparece un nuevo competidor. ¿Cómo se llama? Un nuevo competidor de los ojos jaladitos. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Eso de los ojos jaladitos, chicos. Se llama, a ver, Japón, no, Japón no. Japón era aliado en Estados Unidos, se llama China, pues, China. Ya en estos últimos años, China se ha posicionado como el más grande competidor de Estados Unidos, a tal punto que China ya le ganó ya. Profesor, ¿y cómo yo compruebo lo que usted me dice? Fácil, pues, revisa las estadísticas. El 67% de mercados en el mundo, adivina a quién le pertenece. A China. A China. A Estados Unidos ya no, ¿ah? Pero así, de la misma manera, Rusia, que era una superpotencia, con la Federación Rusa se debilita, pero quiere crecer. Entonces en el mundo se empiezan a disputar, ¿no? Yo te dije, la industria tiene 3 o 4 necesidades. A ver, dime una de ellas. Recursos. ¿Qué más? Recursos naturales. ¿Ah? Materias primas. Mercados seguros y baratos. Mano de obra, muchachos. Y cuando pasa eso, ¿qué surge? Surge el imperialismo. El imperialismo. Entonces, la guerra de Chechenia es una guerra imperialista. ¿Cómo así, profesor? Ahora lo vamos a ver. Ya, muy bien, pero ya sabes que la Unión Soviética, chau, chau, bye, bye. Ya en la Unión Soviética se restauró el capitalismo, muchachos. ¿No? Lenin y Stalin habían desarrollado tanto la Unión Soviética que la única forma de derrotar a la Unión Soviética era derrotándola desde adentro. Imagínate, la única forma de derrotar a los soviéticos era destruyéndolo desde adentro. Ah, mira, interesante, ¿no? Como quien dice, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, tienes que hacerte su amigo, pues. Así es, ¿sí o no, Brigitte? Así es, ¿no? Si no puedes derrotar a tu enemigo, tienes que unirte al enemigo, ¿no? Por más que no lo pases, pues, por más que te caiga mal, tienes que unirte al enemigo. Entonces a la Unión Soviética se le destruyó desde dentro. ¿Y cuándo empieza esa destrucción? Con Nikita Khrushchev y termina con Mikhail Gorbachev. Ya, muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es Chechenia? Mira, Chechenia es una zona que está debajo de Rusia, le pertenece a Rusia, está debajo de Rusia, ¿ya? Y es la zona del Cáucaso. ¿Y por qué es importante Chechenia? Porque todo lo que viene, muchachos, del Asia Central, es decir, de Asia, ya pasa por Chechenia. Es decir, Chechenia es un puente comercial entre Asia Central y Europa. Entre Asia Central y Europa. A ver, dime tú, ilumíname, ¿cuáles son los productos que vienen desde Asia Central? ¿Qué productos vienen de Asia? ¿Qué productos vienen de Asia? A ver, desde Asia viene el petróleo. Desde Asia viene el gas natural. Productos importantes para la industria.
Si todos los recursos naturales, chicos, que vienen de Asia Central, tienen que pasar por Chechenia para llegar a Europa, ¿acaso no es poderoso el país que controle Chechenia? Sí. Por lo tanto, Rusia va a estar desesperado por controlar esta zona. Ya, dime tú, por favor, ayúdame. Si te digo que Chechenia es un puente comercial, ¿es la necesidad de qué? Del imperialismo. ¿Qué necesidad? ¿De obtener qué cosa? ¿Recursos o mercados? ¿Recursos o mercados? Mercados. Controlando Chechenia se controla un mercado grandísimo. Pero ahora, en Chechenia también hay petróleo. Y Rusia quiere petróleo. Y en los países alrededores de Chechenia también hay petróleo. Rusia quiere controlar esa zona. Controlando Chechenia, se controlan mercados y la otra necesidad se cumple, los recursos naturales. Los recursos naturales. Ah, mire, interesante, ¿no? Por eso te digo, pues, que esta es una guerra imperialista, pues, con un interés imperialista, pues. ¿Te das cuenta, no? Pero como yo te dije hace un tiempo atrás, Estados Unidos es el amigo de todos y el enemigo de todos. Estados Unidos está hasta en la sopa. En la Segunda Guerra de Chechenia, Estados Unidos va a financiar a la guerrilla musulmana que se enfrentaba a los rusos. Va a financiar a Al Qaeda. De manera indirecta va a financiar a la guerrilla musulmana suní para que se enfrente a los rusos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene que esa zona pues no sea controlada por Rusia. Porque al ser un mercado libre, Estados Unidos puede controlarlo mejor. Entonces acá ya hay un conflicto geopolítico, muchachos. Mira cómo es la historia. ¿Y quiénes pagaron, pues chicos, los platos rotos? ¿Quiénes pagan los platos rotos? La población de Chechenia. Es decir, el costo del interés de los rusos y el costo del interés de los norteamericanos, ¿lo pagan quiénes? La población. Personas del común y del corriente como tú y como yo, allá en Chechenia. Porque al fin y al cabo, esa guerra de quiénes son, chicos, de la gente pues común y corriente o de los interesados en las industrias, en los recursos, en los mercados. Mira, interesante. Y Chechenia pues hasta ahorita tiene guerrillas. Muy bien. Ya, ese es el marco general de la guerra. Antecedentes. En el siglo XIX, la monarquía rusa, el zarismo, invade Chechenia y controla Chechenia. Durante la Primera Guerra Mundial, esta zona va a ser controlada por Rusia también. En la Segunda Guerra Mundial, los chechenos, ya, así se le dice, ya no es que me esté confundiendo, los chechenos, así se le dice, van a apoyar algunos a Hitler. Y Hitler está en lucha con Stalin. La Unión Soviética va a invadir Chechenia y van a controlar esa zona. Durante todo este tiempo va a surgir un deseo nacionalista, independentista. Chechenia entonces tiene el objetivo de separarse. No quiere formar ni parte de Rusia, ni de la Unión Soviética en su momento, ni de la Federación Rusa. Quiere ser un país independiente. Pero Chechenia es un país débil. Chechenia es más chiquito que Lima. Debe ser la mitad de Lima. Y su población también es muchísimo menos que Lima, incluso. Es chiquitito. ¿Y Rusia cómo es? ¿Cómo es Rusia? Chicos, Rusia es gigante. Rusia es un monstruo. Es grandísimo, es gigante. ¿Qué va a ser? Pues una pulguita con la Federación Rusa enfrentándose, pues. Ah, pero recuerda, Japón también es chiquitito, pero Japón derrotó a los rusos. ¿Eh? Japón humilló a los rusos antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? La guerra ruso-japonesa, los japoneses humillaron a los rusos. ¿Eh? Muy bien, entonces, en todo ese tiempo de invasiones y conflictos, los chechenos, pues, impulsan una política nacionalista e independentista, separatista, quieren separarse de Rusia. Muy bien. Eso es como antecedente, ¿ya chicos? Como antecedente. Y las causas, ya tú conoces el interés geopolítico de la Federación Rusa
dirigida en este año por Boris Yeltsin, y la posesión pues, de importantes zonas, ¿no? De importantes recursos naturales, ¿no? Y bueno, repetimos la idea, esto es una guerra, pues, con un interés imperialista, ¿no? O si no, dime tú nada más, a ver, ¿qué guerra no es económica? ¿Qué guerra no tiene un interés económico? Ahora, acá me dicen, profesor, las cruzadas. Las cruzadas es una guerra santa, profesor, entre musulmanes y cristianos. Pues eso es falso, pues. Las cruzadas tenían un interés económico. Los cristianos querían controlar zonas que tenían los musulmanes. Toda guerra tiene un interés económico, chicos. Absolutamente toda guerra. Ya, muy bien. Excelente, entonces. ¿Cómo se desarrolla, profesor, las guerras? Mira, muy fácil. La guerra inicia cuando Rusia bombardea por aire y por tierra, ¿no? A Chechenia. Chechenia está rodeado de montañas, entonces todos los pobladores chechenos huyeron a las montañas y en las montañas van a utilizar la clásica guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Atacar y huir y esconderse. Atacar y huir y esconderse, ¿no? No es una guerra cuerpo a cuerpo, no es una guerra cuerpo a cuerpo, porque obviamente ahí van a perder ¿quiénes? Obviamente, pues los chechenos, ¿no? Entonces van a formar sus guerrillas, ¿no? En las montañas van a formar sus guerrillas y ahí tienen toda la ventaja del mundo. Ahí tienen todas las ventajas del mundo. Entonces se va a producir la resistencia de las guerrillas. Muy bien. Como toda guerra es un costo, se van a impulsar algunas negociaciones. Hasta que en el año 97 se va a firmar el acuerdo o el tratado de paz. Pero mira la astucia de los rusos, ¿ah? Mira la astucia de los rusos que impulsaron el tratado de paz. ¿Qué le dijeron a los chechenos? Oye, ya, acabamos con la guerra, yo levanto las armas, cese el fuego, pero siempre y cuando tú me garantices que yo voy a controlar tus rutas comerciales y que yo voy a acceder a tus recursos naturales. Y eso está literalmente estipulado en el Tratado de Paz. En el Tratado de Paz. Es decir, la primera guerra de Chechenia finaliza, ¿no? Con un claro favorecimiento a los rusos. En esta época se nombra como primer ministro, ¿a quién adivina? A Vladimir Putin. A Vladimir Putin, ¿ya? No me digas Putin, por favor, ¿ya? No me digas Putin, es Putin, Vladimir Putin, ¿ya? Muy bien. Se le va a nombrar primer ministro a Vladimir Putin, ¿ya? Bien. Putin, ¿desde qué año gobierna Rusia? Acá vamos a verlo, Álvaro, desde 1996, Putin ya tiene una clara influencia primero como primer ministro, es decir, como premier. Pero no creas pues que Vladimir Putin, pues chicos, es una santa palomita, ¿eh? No creas pues que es un personaje adorable, como algunos dicen que es en redes sociales, ¿eh? Es un militar, ¿ya? Y todo militar está acostumbrado a la guerra. Después del acuerdo de paz, una de las guerrillas en Chechenia va pues a atacar Rusia, un bombardeo a Rusia. Y obviamente va a ser el mejor pretexto para iniciar la Segunda Guerra de Chechenia. La Segunda Guerra de Chechenia. Acá se van a enfrentar rusos con chechenos leales a Rusia, es decir, los prorrusos, contra los chechenos rebeldes. Son chechenos rebeldes que no están de acuerdo, ¿no? Con la política rusa. Pero ojo, ¿eh? Hablar de rebeldes no quiere decir que sean revolucionarios. Porque estos rebeldes que estaban conformando a las guerrillas eran conservadores, es decir, eran musulmanes, suníes, una ala muy conservadora de los musulmanes, influenciado por el grupo terrorista Al-Qaeda. Por el grupo terrorista Al-Qaeda. Y a la vez financiado por los
Estados Unidos. Muy bien. Comienza la Segunda Guerra de Chechenia, ¿no? Desde 1999 hasta el 2007. Putin ordena el bombardeo aéreo y terrestre de nuevo a Chechenia, y 10 años después ya, ¿no? Sin que haya un acuerdo, nada, Rusia dice, pues, o decide, pues, declarar públicamente a la prensa, ¿qué cosa? Que se acaba la guerra, que se finaliza la guerra. Sin embargo, hasta el día de hoy, siguen existiendo guerrillas en esa zona. Siguen existiendo guerrillas, ¿no? Y un posible, pues, reinicio de la guerra, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, ¿ya? Guerra de Chechenia, conflicto por el control geopolítico y por el interés de los recursos naturales, específicamente dos, petróleo y gas natural. Tú sabes que el Perú, por ejemplo, es otro país que tiene mucho gas, ¿no? Al igual que Bolivia. Bolivia también tiene muchísimo gas. Bolivia tiene ahora también otro producto, el producto del futuro, le dicen, el litio, ¿no? Que también es muy necesario para la industria, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo finaliza, profesor, la guerra de Chechenia? Con el alto al fuego nombrado, pues, por Vladimir Putin, ¿no? El alto al fuego. Pero no hubo ningún acuerdo de paz, ¿ya? Muy bien, chicos. Rápidamente nomás este tema porque quiero detenerme más en historia del Perú. Dime, ¿hasta acá hay alguna duda o todo está claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien, chicos, ya. ¿Todo claro? No hay ninguna duda, ¿ah? Ya, perfecto, perfecto. A ver, les doy unos minutitos para que terminen de copiar y nos pasamos rápidamente a historia del Perú, ¿ya? Y nos vamos rápidamente a historia del Perú. Vamos, vamos, terminen de copiar. Hasta la 1:10, ¿ya? Para ir a historia del Perú, que ahí se viene lo más interesante, chicos. Ah, ya, les tomaste captura. Muy bien, Alejandra. Historia del Perú. Entonces, mira cómo las pugnas imperialistas no acabaron con las guerras mundiales, sino se extienden hasta el día de hoy. ¿Ya? Se extienden hasta el día de hoy. Ya, muy bien. Ya, listo, vamos, vamos, copiando. Bien. Y ahora sigue siendo gobernante, ¿no? De la Federación Rusa, pues, Vladimir Putin, ¿ah? Sigue siendo gobernante, sigue siendo un gobernante, ¿ah? Muy bien. Y ahora, obviamente, pues, la Federación Rusa es muy, pero muy distinto a lo que fue la Unión Soviética, ¿no? A lo que fue la Unión Soviética. Muy, pero muy distinto. ¿Sabes cuál fue el gran problema también de la Unión Soviética? La moda. La moda fue el gran problema. Ese fue un problema terrible y enorme en la Unión Soviética. ¿Por qué, profesor? Sencillo. Como Rusia estaba bloqueado, o la Unión Soviética estaba bloqueado con los países de Occidente o más europeos, Norteamérica, no llegaba la moda norteamericana ni europea ya, la gente, pues la moda en Rusia era, eso sí, un poco antiguada, eso sí es una gran verdad. No había pues moda. Pero al fin y al cabo, chicos, ¿eso es principal o secundario? ¿No? ¿Eso es principal o secundario? Secundario, no creo que nadie se muera pues porque no se viste como K-Popper, ¿no? De repente, ¿no? No creo pues que nadie se muera pues porque no se viste pues, ¿cómo se dicen los que ven animes? Como otaku, ¿no? No creo que nadie se muera pues porque no se ponen sus pantalones pitillos, ¿no? No, no creo que nadie se muera por eso, ¿no?
Lo principal en todo caso, pues, es la educación, la salud, el deporte, pues, ¿no? Eso es lo principal. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Ustedes han escuchado hablar de César Vallejo? ¿Sí? Me imagino, ¿no? Que todo el mundo debe conocer a César Vallejo. A ver, ¿quién fue César Vallejo? A ver, díganme rápidamente. A ver. Quiero asegurarme si lo conocen o no. A ver. ¿Quién fue? A ver. Ujú. Un poeta, ya, un poeta. Ya, un poeta. Ya ven, ahí me doy cuenta que no lo conocen a César Vallejo. Un poeta, me dice. Un poeta, otro que me dice un poeta. Poeta, escritor y un escritor. Poeta, bueno, todo poeta es un escritor, ¿no? Bueno, ya, ahí me doy cuenta que no Tenía lo... Dime, dime. 11 hermanos. Tenía 11 hermanos. Ya, ya. eh, Ya, María me dice, un poeta peruano, claro, claro, fue un poeta peruano, ya, ya ven. Pero no, no conocen a César Vallejo. César Vallejo, chicos, no fue un poeta. No, no fue un poeta, chicos. Fue el más grande poeta en habla hispana de todos los tiempos. Ya, o sea, no fue cualquier poeta, chicos, no fue cualquier poeta, fue el más grande poeta de todos los tiempos. Nada que los españoles, que Góngora, que Lope de Vega, nada de nada. Vallejo fue el más grande de todos. Nada que Pablo Neruda, que Gabriela Mistral, nada, chicos. Vallejo fue el más grande poeta. ¿Y por qué te hablo de Vallejo? Porque Vallejo fue a la Unión Soviética. Vallejo fue a la Unión Soviética, César Vallejo. Estuvo en la Unión Soviética y escribió un libro, César Vallejo, sobre la Unión Soviética. ¿Ya? No sé si tu profesor de literatura te ha hablado sobre Vallejo, si es que ya están viendo el tema del vanguardismo peruano, pero Vallejo escribió un libro sobre la Unión Soviética. Ese libro se llamó, ese libro se llamó Reflexiones al pie del Kremlin, Rusia en 1931. Y ese libro está en PDF. O sea, tú lo encuentras en las redes, sin problema alguno. ¿Ya? El más grande poeta peruano escribió un libro sobre la Unión Soviética. Federico García Lorca es más grande. Federico García Lorca es más grande, me dicen que Vallejo. No, pues eso es falso. Federico García Lorca era un amigo de César Vallejo. Participaron juntos en el Congreso, ¿no? De arte en España. Participaron juntos Lorca y César Vallejo. Sí, bueno, los dos fueron dos grandes personajes, ¿no? Claro que sí. Pero Federico García Lorca no fue poeta, pues no fue solamente poeta, él se destacó principalmente en la novela. Estoy hablando de la poesía. ¿Ya? Claro. Federico García Lorca también es otro grande. Tú sabes que Federico García Lorca murió fusilado, ¿no? Murió fusilado en la, pues, resistencia ante el gobierno fascista de Franco, ¿no? Muy bien. Ya, pero bien, ¿no? Ahí hay un libro entonces de César Vallejo acerca de la Unión Soviética. Listo, vayámonos ahora entonces a ver historia del Perú. Vayámonos a ver entonces historia del Perú. Vayamos a ver el gobierno que muchos aman, ¿no? Y vayamos a ver el gobierno que muchos odian. El gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ya, el gobierno que muchos aman y que muchos odian. Como ya te dije, Juan Velasco Alvarado llega al poder mediante un golpe de Estado. Llegó al poder mediante un golpe de Estado. ¿Ya? Llegó al poder mediante un... ¿Cuál fue el pretexto de Velasco para dar un golpe de Estado? ¿Te acuerdas el pretexto? Así es, así es. La página 11, ¿no? La página 11, ¿no? Del acta de Talara, donde se establecía cuánto debió pagar la empresa estadounidense. Pero ya tú sabes también que el objetivo real era detener
una revolución campesina. Y eso va a venir en tu examen, ojo. El motivo principal para dar un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas fue una revolución campesina. ¿Ya? Muy bien. A ver, recordemos un poquito lo que hemos hablado la semana pasada. Un momento complicado, fracaso de las reformas de Belaúnde y oposición de APRA y Odría en el Congreso del gobierno de Belaúnde. Velasco da un golpe de Estado y establece un gobierno que él decía que era revolucionario. Pero chicos, ¿nosotros cómo podemos decir que algo es revolucionario o no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si alguien te dice, a ver, que te quiere, ¿no? Que te ama desenfrenadamente, si alguien te dice eso, ¿tú cómo compruebas que eso es verdad? A ver, ¿cómo compruebas que alguien te quiere, chicos? A ver, ¿cómo compruebas que alguien te quiere? Ah, ya, muy bien. A ver, díganme ustedes, pues, chicos, los chicos, las chicas, ya. A ver, ¿cómo compruebas que alguien te quiere, que alguien te ama? ¿Mm? Así es, Johnny, mira, un mensaje profundo de Johnny, pero tiene toda la razón, con acciones que la otra persona hace por verte feliz, sonriendo. Pero si esa persona, por ejemplo, que dice quererte, amarte profundamente, te engaña con otra persona, no, nunca te va a visitar, ¿te quiere o no te quiere? No te quiere, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, que alguien te puede decir muchísimas cosas, pero lo que importa, ¿qué es? ¿Qué es? Lo que se hace en la realidad, en la práctica. Velasco Alvarado decía ser revolucionario, pero lo que hizo en la práctica, chicos, nos demostró que era revolucionario o que era reformista. ¿Mm? ¿Qué nos mostró? Que Velasco era un reformista. Ya, entonces eso tú debes atender siempre, que una cosa es lo que se dice, lo que se lee y lo que se habla, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Tú puedes leer en un libro que Fujimori fue el mejor gobernante de todos los tiempos del Perú, pero la realidad, chicos, los hechos nos han demostrado que fue el mejor gobernante. ¿Mm? ¿Ya? Los hechos que nos han demostrado que fue el mejor gobernante, chicos, o todo lo contrario. Claro, Luis, claro, Luis Ángel. Nos ha demostrado todo lo contrario. ¿Ya? Tú puedes leer en un libro que Velasco Alvarado fue el mejor gobernante de todos los tiempos, pero los hechos que nos demuestran, todo lo contrario. O de repente hay algunas cosas buenas, otras cosas malas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que para analizar un hecho histórico, chicos, no debemos simplemente escuchar o leer. Por eso que yo te dije la siguiente semana, chicos, cuidado con ver videos, porque en los videos te dicen de todo. Tú tienes que ver los hechos, qué es lo que pasó. Por eso acá vamos a hablar de un hecho, reforma agraria. Vamos a hablar de otro hecho, reforma industrial. Vamos a hablar de otro hecho, estatizaciones y una serie de cosas. ¿Ya? Muy bien, a ojo, ¿ah? Mira, eso que quede siempre grabado en ti, ¿ah? La práctica es el criterio de verdad. Es el criterio de verdad, ¿no? ¿Tú cómo compruebas, por ejemplo, que existe la gravedad, ¿no? Soltando un cuerpo y si cae al piso, ¿no? Eso te hace ver que hay una fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Es decir, la práctica te está comprobando que lo que dijo Newton es cierto. Es cierto, ¿sí o no? Entonces, la práctica es el criterio de verdad. ¿Ya, chicos? Ya, es importante tener bien en claro eso. Mira, Velasco Alvarado organizó un plan llamado el Plan Inca. Mira, el Plan Inca. Y este plan, en ese plan, era un documento que servía para justificar, ¿ya?
y establecer todas las reformas que iba a hacer Velasco Alvarado en su gobierno. Es decir, en ese plan estaba todo lo del gobierno, absolutamente todo lo del gobierno. Y Velasco, ¿qué se decía? Decía, yo soy un gobernante revolucionario, pero soy un gobernante no alineado, es decir, no soy ni capitalista, ni, no soy ni capitalista, ni qué más, Socialista. ni socialista comunista. Velasco decía eso, no soy ni capitalista, ni comunista. Lo cierto es que Velasco había comprendido muy poco, porque lo que hizo Velasco fue una política nacionalista. Y el comunismo jamás puede ser nacionalista. El comunismo no es nacionalista. Es decir, cuando Velasco decía, no soy ni capitalista ni comunista, lo que quería decir Velasco Alvarado es, yo soy un capitalista de tendencia nacional, ¿no? Pero me opongo, mira, ojo la diferencia, préstame atención ya, tercer año ya debe poder comprender estas cosas, ¿ah? Velasco decía, yo me opongo a Estados Unidos, me opongo a la Unión Soviética, pero no me opongo al capitalismo, sino quiero que en mi país se desarrolle, es decir, un capitalismo nacional, ¿ya? Un capitalismo nacional. Eso era lo que quería decir Velasco Alvarado. Entonces, Velasco, ¿para qué me mientes? Pues, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me dices ni capitalismo ni comunismo? Bueno, posiblemente Velasco había comprendido muy poco. De repente, pues, el profesor no le dio clases adecuadas, ¿no? Pero bueno, pues no había comprendido muy bien. Velasco decía entonces no ser capitalista ni comunista, pero sí era nacionalista. Quería que el Perú se industrialice, todo. Y muy bien, esas son ideas muy interesantes. Que el país se industrialice. Yo te dije ya y te pongo de nuevo el ejemplo para que veas lo importante de la industria. Si tú extraes 100 soles, 100 soles de cobre en bruto, es decir, así tal cual como está, y tú haces una laptop, de esos 100 soles que tú has extraído en cobre, tú solamente usas el 20% para construir la laptop. Dime tú, ¿cuánto es el 20% de 100? Ya, eso es obvio. ¿Cuánto es el 20% de 100? 20. ¿Y una laptop cuánto te vale? Ya, la más baratita, la más baratita. Una laptop pues está mínimamente 2.000 soles. Supongamos que con los demás productos el precio de fabricación de la laptop te costó 200 soles. Para que llegue a la más barata, 2.000 soles, ¿cuánto crees que se ha multiplicado la ganancia? Se ha multiplicado por 10 la ganancia. Imagínate, es sumamente productivo la industria. Ya la industria. La industria te multiplica las ganancias de manera pues abismal. Entonces, ¿industrializar un país es necesario? Sí, es completamente necesario. El problema está en lo siguiente, ¿a dónde se van las riquezas? Ese es el otro gran problema, ¿ya? Pero que ahora no lo vamos a discutir. Entonces, uno de los objetivos de Velasco era industrializar el país. Y va a construir muchas industrias. Ya, muy bien. Bien. Una de las primeras medidas que va a tomar Velasco Alvarado, ¿sabes cuál va a ser? La reforma agraria. Chicos, nómbrame un solo país desarrollado, a ver. Un solo país industrializado. Un solo país grandote así. Ya, un solo país grande. Rusia. Industrializado. Ya, Rusia, Estados Unidos, ya, otros más, a ver. Diferentes, a ver. Pero uno solo nomás dime. China, ya, China, muy bien. Japón, Ángelo, muy bien. ¿Qué más? A ver. Bélgica. Ya, Bélgica no está muy industrializada. Inglaterra.
Italia, ya. Con esos países que ustedes me han dicho, chicos. Mira, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Japón, China y Rusia. 7 países. De los 7 países, todos esos han hecho reforma agraria. Es decir, la historia nos ha dicho lo siguiente, que no existe país industrializado sin reforma agraria. Es decir, para que un país se desarrolle, necesita una reforma agraria muchas veces. Eso nos ha mostrado la historia. Si tú revisas la historia de estos países, todos tienen reforma agraria. Todos tienen reforma agraria. ¿Y qué es una reforma agraria, profesor? Mira, si quieres entender qué es una reforma agraria, pero así, quieres entender de verdad, ¿no? Y no Bolivia simplemente... también ha hecho reforma agraria. Bolivia también ha tenido su reforma agraria, eso es cierto, Álvaro, y ahora está teniendo industria, Bolivia, ¿no? Ya tú sabes que Bolivia ha creado el primer auto eléctrico latinoamericano. Y según se dice, el auto eléctrico va a ser el carro del futuro, ¿no? Dicen por ahí que va a ser el carro del futuro. Ojalá sea así, ojalá no sea así, yo no sé. Pero eso es lo que se dice, ¿ah? Muy bien, eso es lo que algunos científicos manifiestan. Ya en la práctica más adelante veremos si eso pasa o no pasa. Pero ¿qué es una reforma agraria? Si quieres entender verdaderamente, ¿no? Comprender por fin qué es una reforma agraria, tienes que entender qué son los sistemas económicos. En otras palabras, los modos de producción. A ver, voy a preguntar rápidamente. Andrés Piñas, a ver, dime tú, ¿qué es el modo de producción? A ver, ¿qué es el modo de producción? A ver, por ahí algo. Ya, Álvaro, es la transformación de la propiedad del suelo agrícola. Ya, eso es verdad, pero nos falta comprender ahí algo todavía. Ya, mira, vamos a explicarlo acá rápidamente, ¿ya? ¿Qué es el modo de producción? Mira, el modo de producción es la forma en cómo tú produces. A ver, vamos a ver acá el mensaje. Así es, Andrés, muy bien. La forma en cómo se organiza la actividad económica en una sociedad. Muy bien. En otras palabras, en palabras más sencillas, en palabras para mortales, es la forma en cómo tú produces. Mira, reforma agraria. Vamos a estudiar acá rápido nada más. Modo de producción. Modo de producción, ya. Mira, en la forma esclavista, ¿quiénes son los que producen, chicos? Es obvio. ¿Quiénes son los que trabajan en el esclavismo? Los esclavos. Es obvio. Los esclavos. Los esclavos no reciben absolutamente nada más que comida para que vivan y sigan trabajando. Es decir, es un trabajo gratuito y donde la vida del esclavo le pertenece al esclavista. ¿Ok? Ese es el modo de producción esclavista. El modo de producción feudal, quienes producen en el feudalismo, siervos, la servidumbre. Ellos que reciben un pedazo de tierra o algo a cambio, pero ellos dan trabajo gratuito también. ¿Ya? Y existe el modo de producción capitalista. Y en el modo de producción capitalista, ¿quiénes trabajan? El obrero. Pero hay una gran diferencia, muchachos. ¿Cuál es? Que en el esclavismo, en el feudalismo, no hay maquinaria. No hay maquinaria. En el capitalismo, ¿cómo se produce? Se produce en las industrias, Alejandra, claro que sí. Es decir, ¿dónde se produce más? ¿En el capitalismo, en el feudalismo o en el esclavismo?
¿Dónde se produce más? En el capitalismo. Ahí hay más ganancias, chicos. Ya, díganme si no me están entendiendo, por favor, si estoy avanzando mucho, o si no, lo explico de manera más sencilla, ¿ah? Porque parece que ya varios volaron. Bueno, en el capitalismo hay industria, grandes, pero grandes, pero grandes industrias. Es decir, hay mucha ganancia, mucha producción. En el feudalismo se produce con las manos todavía, manufacturero, con las manos, técnicas rudimentarias. Yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto. En el Perú, ¿qué existía en estos años? ¿Esclavismo, feudalismo o capitalismo? En el Perú, ¿qué existía? Capitalismo. Capitalismo, me dicen. Capitalismo, me dicen por ahí, ¿ah? Ya. Capitalismo, puede ser. A ver, algo más. Ahí está, María, mi profesor, feudalismo, ya. En el Perú, como siempre, existía una chanfaina. En el Perú había mucho feudalismo y poco capitalismo. Había una mezcla de los dos. ¿Ya? Era una forma, mejor dicho, era amorfo, ¿ya? Era un cuerpo medio extraño el Perú. Pero donde la mayoría era servidumbre. Entonces, para que el Perú se haga grande y se industrialice, ¿qué necesitaba, chicos? Destruir el feudalismo. Eliminar el feudalismo y al campo llevar la industria. En vez de que estés arando la tierra con tu manita ahí, ¿no? En vez puede que estés cosechando con tu hoz en el campo, ¿no? Que en vez de que estés cosechando con tu hoz en el campo, lleves una industria. En vez de que estés con tu burrito jalando ahí, arando pues los campos, vayas con un tractor. Eso se llama mecanizar la economía. Y para eso se necesita romper con el feudalismo. Y la mejor forma de romper con el feudalismo, ¿sabes cómo se llama? ¿Quieres que te diga cómo se llama? Se llama la reforma, ¿ah? La reforma agraria. La reforma agraria. ¿Cómo así? En la reforma agraria se le quita la tierra, al hacendado, al feudal, al gamonal, al terrateniente, y se le da la tierra a los campesinos para que ellos trabajen. Y cuando los campesinos trabajan, se industrializa, pues. Entonces, todo país que ha querido desarrollarse como país capitalista, siempre ha tenido que romper primero ¿con qué? Con el sistema feudal. Y para eso siempre se emplea la reforma agraria. Porque con la reforma agraria se debilita. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, ya sabemos un poquito los modos de producción. Ya esta es una explicación súper básica, chicos. Los modos de producción es sumamente complicado. Ya, mira, vamos a hablar acá un poquito de la reforma agraria. Ya, muy bien. Vamos a hablar acá de la reforma agraria. Supongamos acá, voy a usar como ejemplo a Paola, ¿ya? Ya, Paola, muy bien. Paola es la hacendada. Paola pues tiene sus privilegios, chicos, ¿ya? Paola tiene sus hectáreas, grandes hectáreas de tierra. Y acá viven cientos de campesinos. Todo esto le pertenece a Paola. ¿Qué hace una reforma agraria? Lo siguiente. Como Paola tiene tanta tierra, Paola es una feudal, es una terrateniente, es una gamonal. Es decir, eso es una economía atrasada. Es una economía ya atrasada, ya desfasada, ya estamos en el capitalismo, acá ya debe haber industria. Para eso tenemos que destrozar lo que posee Paola. Vamos a mutilar las tierras de Paola. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Viene el gobernante con la reforma agraria y divide sus tierras. Por acá, por acá, por acá.
y, perdón, por acá. Divide toda la propiedad de Paola en 8 partes iguales. Y Paola se queda pobre. Ya no tiene sus tierras. Muy bien. Ahora sus tierras se le dio ¿a quién? A los campesinos. Por ejemplo, a esta parte se le entrega a Álvaro, acá se le entrega a Piero, acá se le entrega a Luis, acá se le entrega a Yonmi, acá se le entrega a Andrés, acá se le entrega a Brigitte, acá se le entrega a Alejandra, acá se le entrega a Carlos. Muy bien. Eso es la primera parte de la reforma agraria. La tierra del hacendado, que tiene muchísimo, la recorta en partes iguales, ¿no? Obviamente, y lo reparte entre los campesinos de esa zona. Ese es el primer paso, chicos. El segundo paso es lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el segundo paso, chicos? Invertir dinero. El Estado viene y le da dinero acá, le da dinero acá, etcétera, etcétera, etcétera. Para que estos tengan fondos y puedan traer maquinaria, puedan industrializar y surja la industria en el campo. Eso es la reforma agraria, chicos. En eso consiste, en 2 pasos entonces, repartir la tierra e invertir en esas tierras. Invertir en esas tierras. Reforma agraria. La pregunta es, ¿realmente eso quiso hacer Velasco Alvarado? ¿Realmente Velasco quiso repartir las tierras y después financiar para industrializar? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, chicos que apagaron su cámara, por favor, vamos. Prendemos. Muy bien. Para la reforma agraria, ya sabemos, ¿qué es la reforma agraria? Dime tú si es que hay alguna duda, por favor, si es que no se entendió, sino para volver a repetir. ¿Se entendió la idea, no? Ya, nadie me dice nada, supongo que bien. Bien, very good entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, Velasco Alvarado utilizó una frase, la siguiente. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Es una frase muy profunda, muy interesante. De repente a ti no te parece importante, te parece cualquier frase, porque obviamente pues tú conoces muy poco de esta realidad. Pero en esta época la mayoría de peruanos son campesinos y viven bajo el yugo del gamonal, del oligarca, del feudal. Y es por eso que se quiere, ¿qué cosa? Rebelar, hacer revolución. Revolución campesina. Entonces Velasco Alvarado, ¿qué dice? La única forma para apagar el descontento de los campesinos es dándole la tierra. Es decir, su intención verdadera no era industrializar el país, ni hacer una gran reforma agraria para que el país pues se desarrolle, sino era calmar una revolución campesina. ¿Y cómo se demuestra eso? Muy fácil, chicos, sumamente sencillo. Velasco Alvarado solamente repartió las tierras de la costa. En el centro y en el sur del Perú no tocó nada a Velasco Alvarado. Y solamente le dio tierras a 1/3 de los campesinos. Es decir, solo a la tercera parte de los campesinos le tocó la tierra. Yo te pregunto, ¿eso puede ser una completa reforma agraria? ¿Mm? A ver, yo te pregunto, ¿eso puede ser una completa reforma agraria? Si solamente expropia las tierras de la costa, de las haciendas de la costa, y le entrega solamente a 1/3 de campesinos. ¿Eso es una completa reforma agraria, muchachos? ¿Sí o no? No es una completa reforma agraria. Velasco Alvarado no completó la reforma agraria. Y mira cómo toda la historia está vinculada. En las zonas donde Velasco Alvarado no movió ni un pelo, no movió ni un pétalo de una rosa, zonas pobres como Ayacucho, zonas pobres como Ayacucho, es donde surgió ¿qué cosa?
¿Qué surgió en Ayacucho, chicos? A ver, ya, no me digan que no saben. ¿Qué surgió en Ayacucho? A ver, Pedro, que lo vio riéndose toda la clase, a ver. A ver, Pedro José Carrasco, a ver. ¿Qué surgió en Ayacucho? A ver. Ah, ¿Mm? En los 80, chicos, ¿qué surgió en Ayacucho? Ya, no me digas terrorismo, dime el nombre de las agrupaciones. Quiero saber su nombre, a ver. terrorismo. Ya, ¿cuál es el nombre de las agrupaciones? Ya, muy bien, Luis Ángel. Ya, Hans, muy bien. Sendero y el MRTA. En la MRTA. zona, MRTA, pues, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Sendero Luminoso. Ajá. Donde Velasco Alvarado no movió ni un pelo, donde Velasco Alvarado no cambió nada, donde todo se mantuvo igual en las zonas más pobres del país, chicos, es donde surge Sendero Luminoso, donde surge el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En esas zonas olvidadas por el Estado, en esas zonas abandonadas por el Estado. La reforma agraria, ¿a quién benefició? Solo a un tercio del Perú. Y solamente expropió Velasco las haciendas de la costa, muchachos. A ver, vamos a ver por acá qué me dicen. Profesor, pero no en todas las haciendas se explotaban los campesinos. Esta reforma no fue selectiva, además de que los campesinos no estaban capacitados, ya que las tierras se parcelaron, se formaron cooperativas, en donde, uy, se me fue, en donde incluso, perdón, hubo corrupción. Ya. Profesor, no en todas las tierras hubo explotación, no en todas las haciendas hubo explotación. Ya, eso puede ser muy discutido, puede ser muy discutido. En las haciendas de la costa, principalmente en la costa, los campesinos ya recibían un salario, ya recibían una condición social mejor. Pero en la Sierra Sur y en la Sierra Centro del Perú, la explotación era interminable. Así es, Benjamín. En las haciendas azucareras era donde mejores condiciones había, pero no quiere decir pues que el campesino vivía completamente bien. Recibían un salario, sí, claro está, pero no quiere decir que vivían completamente bien. Por ejemplo, ahora, ¿qué ha pasado en la actualidad? Los campesinos de la costa del Perú también hicieron su protesta. ¿Por qué? Porque le pagaban 30 soles al día por más de 12 horas de trabajo y sin derechos laborales. Ya, ya está bien, pues no son siervos los campesinos de la costa, pero con 30 soles al día y sin derechos laborales, dime tú, ¿viven bien? Obviamente no, pues, ¿no? Obviamente no. Bueno, claro, la explotación, te doy toda la razón, Benjamín, no era igual en todas las haciendas del Perú, en la costa sur, en la costa norte y en la costa centro ya habían mejores condiciones para el campesino, sí, pero en la Sierra Sur y en la Sierra Centro no. Ahí no había salario todavía. No había salario todavía. Ahí no había ningún tipo de relación capitalista, sino era feudal, semifeudal, habían siervos todavía. Tienes razón. Ahora, si la reforma agraria no fue selectiva, sí fue selectiva. ¿Cómo así? Fácil, pues. Cuando Velasco expropió principalmente las haciendas de la costa y no tocó ni un pelo de las haciendas de la costa centro y de la costa sur, de la Sierra Centro y de la Sierra Sur, perdón. Es decir, sí llegó a ser selectiva. Fue selectiva la reforma agraria, porque no benefició a todos los campesinos, sino solamente a un tercio de ellos. Ahora, si la reforma agraria fracasó, toda la razón, fracasó la reforma agraria. ¿Por qué? Porque no fue una completa reforma agraria. Y ahorita lo vamos a ver. Los campesinos no estaban capacitados, toda la razón. Los campesinos, ¿cómo van a estar capacitados si no han tenido educación técnica? Claro, Benjamín. Y donde hubo corrupción, en las cooperativas hubieron corrupción, innegable.
Así es, Benjamín Arzapalo, toda la razón. ¿Por qué fue selectiva la reforma agraria? Porque solamente se beneficia a un tercio de campesinos. Y no en todas las haciendas había explotación. Bueno, no había el mismo nivel de explotación. En la Sierra Sur y en la Sierra Centro, te explico, había muchísima explotación, principalmente bajo la servidumbre. En la costa sur ya no, ya, porque acá sí ya había más maquinaria, ya había una mínima industrialización. Ya, en eso tienes toda la razón. Ya. Bien, recuerda, un tercio y solamente las haciendas de la costa. Entonces, una reforma agraria incompleta. Mira, hemos hablado de dos fases en una reforma agraria. Reparto de tierras y la segunda, ¿cuál era? La primera es repartir tierras y la segunda, ¿cuál es? La segunda es, ¿qué cosa? A ver, poner el, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ya, te hablé de dos fases de la reforma agraria. La primera fase es repartir las tierras y la segunda, ¿qué es? Es invertir dinero. Así es, ahí está Benjamín. La segunda fase no se hizo, pues, porque cuando tú inviertes, tú capacitas al campesino. Pero cómo quería Velasco Alvarado que su reforma agraria triunfe si no invirtió adecuadamente? Es decir, no le dio capacitación técnica a los campesinos. Con la falta de capacitación, entonces fracasa la reforma agraria. Entonces, acá donde dice fracaso de la reforma agraria, ponemos, ¿ya? Por la falta de capacitación al campesino. El campesino no estuvo preparado para la reforma agraria porque no se le preparó, pues. No se le prepara al campesino para la reforma agraria. Muy bien. Por la falta de capacitación. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí nada más está bien. Bien, ¿la reforma agraria entonces, profesor, fracasó? Sí, fracasó. Pero es que también esa reforma estaba destinada a fracasar. A ver, ¿quién me puede decir por qué la reforma agraria estaba destinada a fracasar? A ver, le doy 2 puntos a quien me diga así con un análisis certero por qué la reforma agraria estaba destinada a fracasar. No se cumplieron las dos funciones de la reforma agraria. No, yo no estoy hablando de lo que se hizo, sino de por qué estaba destinada. ¿Por qué estuvo destinado a fracasar la reforma agraria? A ver, 2 puntos a quien me dice. ¿Eh? No, repito, no estoy preguntando lo que no se hizo, sino por qué estuvo destinado a fracasar. A ver, Porque no había capitalistas. puede ser, pero está muy alejado todavía la respuesta. ¿Por qué estuvo destinado a fracasar la reforma agraria? A ver, sigan diciendo ideas, a ver, sigan diciendo ideas, sigan escribiendo ideas, ahí se van a acercar. La reforma agraria estuvo destinada a fracasar. ¿Por qué? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Alguien por ahí, chicos? Ya. Andrés, ese es un buen comentario, pero todavía no está ahí en la médula. A ver, voy a leer. Andrés me dice, es que para su aplicación no contó con la participación de las mismas comunidades, sino que se hicieron para los campesinos, pero sin los campesinos. Muy bien, eso es verdadero, pero no me responde la pregunta. Generó entre la población campesina por la implementación de la reforma agraria en el Perú, aunque fue un militar el que la realizó, muchos se identificaron con él porque por primera vez en su historia sentían que los tomaban en cuenta, ya, para su bienestar y que eran protagonistas del cambio, ya, no. ¿Por qué estuvo destinada a fracasar? A ver, ¿quién me da un análisis certero de eso?
Pensemos, pues, pensemos. Ya, te doy una pista, ya te doy una pista. Ya, con la pista, obviamente, un puntito nada más. Te doy una pista. Acuérdate de cuál fue el objetivo del golpe de Estado. ¿Cuál fue el verdadero objetivo del golpe de Estado? A ver. ¿Cuál fue el verdadero objetivo del golpe de Estado? Así es, Yumei. Ya, Yumei, ya tiene la idea. A ver, desarrolla la idea, a ver. Ya tiene la idea, Yumei, ¿ah? Pero desarrolla la idea, a ver. A ver, ya, voy a esperar un minutito más, nada más. ¿Por qué estuvo destinada a fracasar la reforma agraria? ¿Mm? A ver, Benjamín, a ver, vamos, Benjamín, a ver, ¿por qué estuvo destinada a fracasar la reforma agraria? Alejandra, Alison, Ángelo, Andrés, Alex, Hans, Cindy, a ver, ¿por qué estuvo destinado? Ya, a ver, se acaba el tiempo. Su punto directo al promedio, nada de subir un puntito, sino al promedio final. ¿Ah? A ver, ya, miren. ¿Ah? La reforma agraria estaba destinada a fracasar porque su intención no era hacer la reforma agraria. Es decir, su intención no era desarrollar un cambio profundo en el país. Velasco Alvarado no buscó en ningún momento desarrollar un cambio profundo en el país. Es decir, cambiar el país y modernizarlo, llevarlo a la industria, establecer el capitalismo en el Perú. ¿Ya? Su intención, bien María, fue evitar el estallido de una revolución campesina. En ese sentido, su gobierno de Velasco no fue un gobierno revolucionario, porque si hubiera sido un gobierno revolucionario, hubiera completado la reforma agraria en todo el Perú y hubiera invertido en la industria, porque eso es lo que hace un país capitalista. La intención de Velasco era proteger, ¿no?, el orden social y evitar la revolución. Es decir, era un gobierno de carácter reformista, sin intención de generar cambios profundos en la sociedad peruana. Desde ese momento ya se sabía que la reforma agraria de Velasco va a fracasar y que más bien la reforma agraria benefició a los hacendados. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Después se le dio inversión para que los hacendados construyan otras grandes empresas. Cuando se le dio al hacendado, se le dieron bonos millonarios para que el hacendado le cobre al Estado mensualmente. Y con esos bonos pudo financiar un capital mínimo para iniciar una empresa propiamente en el Perú. Ya, muy bien, mira, interesante entonces, ¿no? Y mira cómo son las empresas extranjeras que cuando Velasco Alvarado le quita la tierra a los hacendados, que de hecho no se la quita, se la compra a los hacendados, las empresas extranjeras le dijeron, oye hacendado, yo te compro ese bono. Es decir, yo te doy, por ejemplo, a ver, Alison, te doy un billete o una ficha que te autoriza que tú vas a cobrar 10.000 soles mensuales al Estado. Y yo soy el empresario y te digo, Alison, te doy 100 millones de dólares a cambio de que tú me vendas esa ficha que yo te firmé. Y los empresarios extranjeros empezaron a comprar una serie de bonos. Y los empresarios extranjeros empezaron a cobrarle al Estado. Y ahí aparecen grandes industrias. Y aparece, ¿sabes qué cosa? Ah, mira, ¿sabes qué aparece? Aparece el grupo Romero.
¿Qué es el Grupo Romero? A ver, ¿quién me puede decir qué es el Grupo Romero? A ver, ¿quién me puede decir qué es el Grupo Romero? A ver, ¿quién sabe qué es el Grupo Romero, chicos? Uy, chicos, le falta conocer un poquito, ¿ah? A ver, ¿qué es el Grupo Romero? Consumo masivo, profe, ya, consumo masivo, ya. Es la fusión de varias empresas. Un grupo de empresas, ya, ya. El Grupo Romero, chicos, el Grupo Romero, ya, el Grupo Romero, ya, es el que monopoliza los canales informativos en el Perú, los que monopolizan algunas universidades, los que monopolizan una serie de negocios. Gracias a la reforma agraria, muchos hacendados tuvieron el capital suficiente para hacer el Grupo Romero más adelante, que hoy controla pues, los medios de comunicación y varias empresas latinoamericanas. Entonces dime tú, ¿dónde se perjudicaron algunos hacendados? Otros invirtieron en BCP, en el banco BCP, haciendo crecer el BCP, que ahora le pertenece pues, a otra empresa. Entonces, ¿quiénes se vieron afectados? Los campesinos y los pequeñitos hacendados. Los hacendados más pequeñitos, ellos sí se vieron afectados. De repente de acá, alguien, su familia, pues tuvo haciendas, ¿no? Y de repente fueron pequeños hacendados, ellos sí se vieron beneficiados. Pero las grandes haciendas, no. Esas grandes haciendas se beneficiaron más, invirtiendo más adelante en el Grupo Romero, en bancos como el BCP y una serie de cosas más, que hay muchísimo para hablar. Y ahí aparecen también los hermanos Añaño, ¿no? Que eran los hacendados que después van a fundar la KR, la Cola Real. Entonces, mira, pues, ¿ya? La reforma agraria, en vez de beneficiar a los campesinos, los perjudicó más. Y a los pequeños terratenientes los perjudicó. Más bien favoreció a los grandes terratenientes. Esos grandes terratenientes que ahora son dueños del Grupo Romero, por ejemplo. Que conforman a la vez la CONFIEP, ¿no? Y eso producto de la reforma agraria. Muy bien. Velasco impulsa una reforma industrial. Quiere industrializar el Perú. Objetivo, desarrollar una industria nacional. Crea la comunidad industrial y hace que el obrero sea un coempresario. O sea, es un coempresario, codueño de la empresa. Muy bien. Velasco impulsa una política de estatizaciones. Por ejemplo, la IPC. La IPC se transforma en Petroperú. Las empresas de ferrocarriles se transforman en ENAFER Perú. La Cerro de Pasco Mining Company se transforma en Centromin Perú. La Marcona Mining Company se transforma pues en Hierro Perú. Y una serie de cosas. ¿Ya? Y en ese momento, ¿quién se mete al Perú? Adivina quién se mete al Perú. El amigo y a la vez el enemigo de todos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo y el enemigo de todos, chicos? Estados Unidos. Estados Unidos le pone una sanción al Perú. La sanción, la enmienda de acá, ¿no? Esta enmienda le pone al Perú donde bloquean al Perú y donde el Perú le paga a las empresas indemnizaciones. Empresas, ¿no? Que se hacen o incrementan sus ganancias gracias al pago que le hizo Velasco. ¿No? Gracias al pago que le hizo Velasco a esas empresas. Es decir, no las expropió de manera, pues, como lo haría un sistema capitalista, ¿no? Sino les compró las empresas, en otras palabras. Y muchas de estas empresas tenían grandes deudas en el Perú y sus deudas fueron eliminadas. Sus deudas fueron eliminadas. ¿No? Muy bien, entonces parte de estas empresas también terminaron beneficiadas, ¿no? Algunas, otras no, ¿no? Muy bien. Tiempo después estas industrias van a fracasar, las industrias peruanas. Van a fracasar, ¿no? Van a fracasar de nuevo las industrias peruanas. Estados Unidos interviene en el Perú y amenaza al gobierno de Velasco Alvarado. Velasco, si no hace lo que te estoy diciendo, si no le pagas a las empresas, te intervengo. Te cierro el crédito internacional. Velasco dijo, uy, mejor no me meto más, ¿no?
y pues paró la mano Velasco Alvarado. ¿Ya? Muy bien. Y así hay muchísimo por hablar. Nos falta hablar de reforma educativa, la sociedad y política y cómo llega a su fin este gobierno, pero ya me ganó la hora, 2:01 de la tarde. ¿Ya? Por favor, vamos a ir avanzando el libro, ¿ya? De Historia Universal, ¿ya? Desarrollar la práctica dirigida de la guerra de Chechenia, ¿ya? Muy bien, la guerra de Chechenia. Ah, listo. Entonces, mira, este tema es muy amplio, es muy complejo, es muy grande y hay muchísimo, muchísimo por hablar, ¿ya, chicos? Bien, cualquier duda, cualquier consulta, me hacen llegar al Gmail nomás, chicos, al correo, yo ya les voy a ir contestando, ¿ya? Por favor, sigamos leyendo, informándonos, ¿no? Bien, ahí los chicos que están interviniendo todos los días, esa es la idea. Muy bien, nos vamos despidiendo, chicos, cuídense. Chau, chau. Finalizo la sesión, ¿ya? Chau, chau, nos vemos. No, para hoy no, sino para el fin de semana todavía, no te preocupes, Chávez Gómez. Para el fin de semana la tarea. Chau, chau.